Vamos a empezar la clase. Estimados estudiantes, bienvenidos a su primera clase de la tercera unidad. Me da mucho gusto que estén aquí para poder compartir un poquito más y también alimentar nuestros conocimientos, ¿sí? El día de hoy vamos a ver un tema súper importante. Así es que les pido por favor que compartan conmigo para que esta clase sea más interactiva. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces voy a compartir. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Neyi Zambrano. Muchas gracias. Como le veo Galaxy J5, no sé el nombre. José Hidrobo, qué gusto verle. Hoy le estaba viendo en un video. Muchas gracias por las palabras, por los comentarios. Muy bonito. Tiene un 10 en ese video. No le escucho, José, está con el micrófono apagado. Ahí sí me escucha, Inge. Perfecto, muy bien, Ya, José. igualmente agradecerles por esta iniciativa de hacer las clases más tardecito y da chance de conectarse. Así es, sí, realmente todos lo hacemos pensando en ustedes y por el beneficio de ustedes, ¿sí? Muchas Para gracias, nosotros es Inge. muy grato poder compartir los conocimientos en beneficio de ustedes. Pues, estimados estudiantes, de antemano les agradezco mucho por eso, ¿sí? Vamos a presentar el tema de hoy. Tenemos biomoléculas orgánicas. Por favor, ¿quién me ayuda leyendo cuál es el objetivo de esta clase, del tema de hoy, por favor? Listen, el objetivo de la clase es distinguir las diferencias moleculares entre los seres vivos y los inanimados. Ya, muy bien. Entonces, como dice el objetivo, distinguir las diferencias moleculares entre los seres vivos y los inanimados, ¿ya? Muy bien. Una pregunta, ¿sí pueden apreciar bien la diapositiva que se presenta? Les cuento que estoy tratando de hacer mejoras en mi clase y sí me gustaría mucho el día de hoy que me digan si es que hay algún desfase o algo en lo que quieran que mejore, pues voy a hacerlo en este nuevo periodo, ¿sí? Ayer me decían, profe, están muy pequeñas las letras. El día de hoy me gustaría saber si ya se alcanza a divisar las letras. Sí, yo veo todo que soy ciega. Ya, muy bien. Entonces, si Damaris lo asienta es porque ya de verdad lo podemos ver. Sí, muy bien. Entonces, dentro de este tema, por ejemplo, hemos escuchado anteriormente hablar sobre las biomoléculas. ¿Han escuchado este tema? ¿Es nuevo para ustedes? ¿Qué sabemos de ello? ¿Alguien que me quiera compartir? Vamos, no se peleen por hablar. Yo no lo había escuchado antes, la verdad. Recién lo estaba leyendo en el programa de estudio. Ya, muy bien. Entonces, referente a la imagen, algo que se les pueda venir a la mente con esta imagen que les estoy compartiendo aquí. Pues materia, Lice. Ya, muy bien. Cuando hablamos, nos dice a distinguir las diferencias moleculares entre los seres vivos y los inanimados. Ya, los seres vivos prácticamente como su palabra lo indica es todo lo que tiene o posee vida, ¿verdad? Y los inanimados, ¿qué serán? Las botellas. Ya, muy bien. Eso es lo que no tiene vida, ¿verdad? Listo. Antes de pasar a la materia en sí, queremos saber qué son los bioelementos, ¿sí? Como podemos apreciar aquí parte de una tabla periódica, nosotros tenemos tres partes principales, en este caso de los bioelementos, que serían ¿cuáles? Los elementos primarios, los elementos secundarios y los oligoelementos, ¿ya? Vamos a ver qué son estos bioelementos. ¿Alguien, por favor, me ayuda leyendo el texto que se acaba de presentar? Yo, A ver, vamos, Damaris. también llamados biogénicos, son los elementos químicos presentes en seres vivos. El 99% de la masa de la mayoría de las células está constituida por 6 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno,
nitrógeno, fósforo y azufre, que son mucho más abundantes en la materia viva que se encuentra en la corteza terrestre, la cosmología moderna. Ya, muy bien. Entonces, estos bioelementos también llamados biogénicos, en este caso nos dice que está presente en que en todos los seres vivos, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus componentes? ¿Cuáles han sido sus elementos principales? Pues el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, ¿verdad? También el azufre, perdón. Ya, muy bien. Partiendo de esto, vamos a continuar, ¿sí? Les tengo aquí una pregunta. Dice, ¿conoces los tipos de biomoléculas? Ya, me dicen ustedes que es su primera vez en este tema, ¿verdad? Pues nosotros tenemos biomoléculas, ¿sí? Que se dividen en las orgánicas y las inorgánicas. Según lo que vimos hace rato, ¿cuáles son las biomoléculas orgánicas y cuáles son las inorgánicas? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Las orgánicas son las que tienen vida y las inorgánicas las que no. Ya, muy bien. Vamos a ver qué nos dice el texto. ¿Ya? José, ¿sería tan amable de ayudarme a leer, por favor? Claro que sí. Los bioelementos establecen entre ellos múltiples y complejas combinaciones que dan lugar a las biomoléculas, moléculas que constituyen a los seres vivos. Existen dos tipos de biomoléculas, orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Todas ellas son sustancias basadas en la unión de numerosos átomos de carbono y las estudiaremos en la próxima unidad. Aunque las biomoléculas orgánicas constituyen una parte importante de los seres vivos, existen dos biomoléculas inorgánicas de gran relevancia para la vida, el agua y las sales minerales. Ya, muy bien. Entonces, como nos pudimos haber dado cuenta, hay dos tipos de moléculas, de biomoléculas, ¿verdad? Que unas eran las orgánicas y otras las inorgánicas, ¿sí? En el tema de hoy vamos a hablar sobre la biomolécula orgánica, ¿ya? Listo. Como decíamos, en estas biomoléculas orgánicas nosotros vamos a encontrar 6 grandes grupos. ¿Cuáles son? Empezando del ácido nucleico, los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas, los aminoácidos y las proteínas. En algún momento en nuestra vida cotidiana hemos escuchado estos términos, ¿verdad? Sí, me gustaría que por favor abran la camarita. Les cuento que se les ve más bonito cuando abren la camarita. Me siento como más en confianza con ustedes. Si lo pueden hacer, háganlo ya. En este caso hablábamos de estos términos. ¿Qué serán los ácidos nucleicos? ¿En dónde los encontramos? ¿En dónde encontramos los carbohidratos? ¿Qué serán los lípidos? ¿Sí? Las vitaminas, las proteínas, los aminoácidos. ¿En dónde ustedes han escuchado estos términos? Empecemos por el ácido nucleico. Un ejemplo en nuestra vida cotidiana, en la vida diaria. Alimentos, dicen. ¿Perdón? En los alimentos, ya, muy bien. ¿Un ejemplo? Las proteínas de las carnes. Ya, muy bien. Muy bien, nos ha dicho en los ácidos, en los alimentos, las proteínas en las carnes. ¿Qué más? ¿Quién me ayuda con otros ejemplos? De los lípidos, ¿qué serán? El agua, dicen. ¿Será que los lípidos son aguas? ¿Quién está de acuerdo con... ¿Quién me habló? Nelly. A ver, Sí, dicen. ¿qué tipos de vitaminas conocen ustedes? ¿Y en dónde lo Vitamina A, vitamina C, vitamina B de pronto. ¿Ya? ¿En dónde encontramos la vitamina C, que es la más común? En las frutas, por ejemplo. ¿En qué fruta? En la naranja.
limón. Perfecto, ya, muy bien. Entonces, todo esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, tenemos los glúcidos. ¿Cuáles son sus características principales? De la palabra glúcidos, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? ¿O qué pueden apreciar? Bueno, vamos desde esta imagen, ¿no? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las... Exactamente, la glucosa, ¿verdad? ¿Qué es la glucosa? ¿Qué será la glucosa? Azúcar en la sangre. Ya, muy bien. Esta glucosa en cierta medida pues es muy buena, ¿verdad? Pero en otros casos es muy perjudicial. ¿En qué ejemplo me pueden decir ustedes que es perjudicial? El consumo, Sí, adelante, José. el consumo excesivo de azúcar, por ejemplo, es algo que nos perjudica en la glucosa, ¿no? Ya, muy bien, perfecto. Entonces, hablamos también de que muchas veces hay dulces saludables y en otros casos no, ¿verdad? Por favor, Saraí, ¿me puede ayudar leyendo la diapositiva? ¿Ya dicen? Sí. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Adelante, Saraí. Los glúcidos. Los glúcidos de bajo peso molecular son hidrosolubles y son de sabor dulce. Los glúcidos de elevado peso molecular carecen de sabor dulce y de su suavidad. Es muy dulce, muy reducido. Se clasifican según el número de azúcares: monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Ya, muy bien, gracias, Saraí. Muy bien. Bueno, como podemos apreciar, cuando hablamos de los glúcidos, prácticamente hablamos de generar una fuente de energía. ¿Sí han escuchado que hay veces a los niños se les dicen, no comas mucho dulce porque después en la noche no va a poder dormir y es como que se les carga la batería, ¿verdad? Entonces, este tipo de energía nos producen los glúcidos, ¿sí? Entonces, como lo mencionó la compañera Saraí, estos se clasifican en los monosacáridos, disacáridos, olisacáridos y polisacáridos, ¿ya? Un dulce saludable sería el dulce que generan las frutas, ¿verdad? Listo. Hablando de estos monosacáridos, ¿qué querrá decir monosacáridos? ¿Qué significa o qué se les viene a la mente cuando escuchan mono? Solo la primera parte, mono. ¿Han escuchado? ¿No han escuchado cuando decimos mono? Por si acaso no es el animalito, ¿no? Mono, chicos, quiere decir uno, ¿ya? Entonces, estos glúcidos son los más simples y tienen un sabor dulce, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tenemos la miel, ¿sí? Ejemplos de monosacáridos nos habla de la glucosa, de la fructosa, de la galactosa, de la ribosa y de la desoxirribosa, ¿ya? Entonces, los monosacáridos más representativos, entonces nos dice que es la glucosa. ¿Y cuál es la fórmula de la glucosa? La tenemos aquí escrita, ¿ya? Si la pueden apreciar, esta sería la fórmula de la glucosa, ¿sí? Entonces, como decíamos, estos son los dulces más sencillos, ¿sí? También tenemos los disacáridos. ¿Qué serán estos disacáridos? ¿De qué vienen? Vamos a ver qué son los disacáridos. ¿Quién me ayuda, por favor? Los disacáridos son glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos y por tanto el hidrolizarse producen dos monosacáridos libres. Ya, ¿se acuerdan que les decía hace rato que el mono es
cuando queremos decir uno y los di quieren decir dos. Es decir, que este está compuesto por, ¿qué nos dice? Por 2 moléculas de monosacáridos, ¿sí? Una y una. Por lo tanto, dice, al hidrolizarse se producen 2 monosacáridos libres, ¿ya? ¿Qué nos dice? Aquí nos pone unos ejemplos que nos dice sacarosa, lactosa y maltosa. Ya miren, aquí está la famosa cerveza. ¿Ya? Entonces también otro de los elementos son los oligosacáridos. ¿Sí? Vamos a ver, aquí tenemos unos ejemplos. ¿Qué ejemplos nos han puesto aquí? Remolacha, Ya, muy bien. ¿Qué tenemos por acá? granos, Ya, muy bien. Aquí nos habla de la rafinosa. ¿Qué será esto? Vamos a ver qué significa esta rara palabra. Por favor, ¿quién me ayuda? Yo, A ver, vamos. la rafinosa es un glúcido trisacárido compuesto por glucosa, fructosa y galactosa. Ya, O sea, muy tiene bien. tres. Ya, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que les hablaba del mono, del di? Ahora tenemos el óligo, ¿ya? Óligo, ¿qué quiere decir? Que está compuesto por pocos. Es decir, puede ser de 3 o 5 elementos, ¿ya? Entonces, hablando de estos oligosacáridos, ¿sí? Nos dice que es la unión, en este caso, de los monosacáridos, ¿sí? Todo es como una cadenita, ¿sí? Todo está concatenado. Vamos a ver qué será la estraquiosa. Vamos a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es la estraquiosa? se trata de los oligosacáridos formado por 4 monosacáridos, 2 moléculas de galactosa, es azúcar simple, una de glucosa y otra de fructosa. Ya, ¿sí se dan cuenta que todo esto es una cadenita? ¿Ya? Otro tenemos el polisacáridos. ¿Qué querrá decir ahora poli? Vamos aprendiendo también esos pequeños términos. ¿Qué querrá decir poli? El anterior tenía como 3 o 4. Este tiene, pero ya como que la mayor parte. Muchos, ¿verdad? Tiene bastantes, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice de los polisacáridos? ¿Qué nos dice, por favor? ¿Quién me ayuda? No se peleen por hablar, chicos. Polisacáridos son los glúcidos más abundantes. Resultan de la unión de gran cantidad de monosacáridos por enlaces glicosídicos. Son insípidos e insolubles al agua. Cumplen funciones energéticas y estructurales. Ya, muy bien. Gracias, José. Ya. Entonces, como hablábamos, estos ya vienen a ser muchos elementos dentro, en este caso, de estos organismos que nos sirven para el desarrollo o ¿cómo les diría? Los nutrientes que ingresan a nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que hace rato yo les hablaba de los lípidos? Por ahí me decía, no recuerdo quién, que eran aguas, que es el agua, ¿verdad? Entonces, respecto a esta imagen, ¿será o no será el agua? No, son las grasas. Ya, muy bien. Entonces, ¿en dónde nomás podemos encontrar estas grasas? Aguacate, queso, chocolate. Ya, muy bien. Entonces, como podemos apreciar, hay grasas buenas y también grasas malas, ¿verdad? ¿En dónde será que yo encuentro las grasas buenas? El aguacate, por ejemplo. Ya, muy bien. ¿Qué más? Avellanas. Ya. ¿Y las grasas malas, en dónde las encontraré? El chocolate. No. A ver, no, ¿Quién a dijo que ver. era malo? No. Depende. Ustedes, todo en exceso es malo, ¿verdad? Pero si yo puedo consumirlo, el chocolate me da bastante energía, ¿sí?
Es recomendado a veces cuando incluso estamos estudiando, a veces sienten una sensación de ansiedad, ¿verdad? Es bueno comerse un poquito de chocolate, ¿sí? Entonces, no son grasas malas mientras usted las pueda consumir en su medida, ¿sí? Eso sí. Vámonos un poquito más allá del chocolate. Vamos, díganme una grasa mala, malísima, pésima. Los aceites de esos comestibles, esos. Exactamente, los aceites guardados, los aceites saturados. ¿Será que si me como una hamburguesa me estoy comiendo una grasa saludable o no? Muy rico, pero no. Ah, muy bien. Entonces, esas son las grasas malas, ¿verdad? Vamos a ver acá unos pequeños ejemplos de los lípidos, ¿sí? Como les decía, hay grasas malas que son las saturadas, ¿sí? Tenemos también las polisaturados y los monosaturados. ¿Qué serán estas grasas saturadas? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Saturados. No tienen dobles enlaces en su molécula, son sólidos y temperatura ambiente. Ya, muy A bien. temperatura ambiente. Ya, ok, perfecto. ¿Qué pasa si yo me como una hamburguesa? ¿Qué pasará con esa grasa? ¿Será que la puedo desechar? No se disuelve, dice. Muy bien, y por eso nos causan estas llantitas que cargamos, ¿verdad? Entonces, si comemos de estas grasas saturadas, se nos va a quedar gran parte en el hígado, ¿sí? En nuestro organismo, en su momento, por ejemplo, come, se alimenta, sí, pensando, el organismo piensa, ¿ya? Que yo estoy comiendo para de aquí no comer a 2 o 3 días, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esa grasa? Esa grasa se nos queda retenida, esa grasa no sale, ¿no? Entonces, ¿qué serán los polisaturados? Poliinsaturados. Tienen varios dobles enlaces. Son líquidos a temperatura ambiente. Omega 3 y 6. Ya, muy bien. Entonces, aquí tenemos las famosas omega 3 y 6, ¿ya? En nuestra vida diaria, ustedes han tomado, por lo general, cuando son pequeños, ¿a quién no le han dado ese famoso aceite de bacalao? ¿Qué tal ese aceite? Emulsión de Scott. Exactamente. Antes eran feísimos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo en nuestra vida cotidiana. Los monosaturados, ¿qué serán esos lípidos? ¿Qué nos dice? Son lípidos a temperatura ambiente, ¿sí? Como pueden ver, lo podemos encontrar en el aguacate, también puede ser en las almendras, ¿sí? Tenemos los aminoácidos. ¿Qué son estos aminoácidos? ¿Sí? Prácticamente nos dice que estos tienen estructura, como se puede apreciar aquí en la imagen, ¿sí? Y también tienen propiedades de los aminoácidos, ¿ya? Estos están compuestos y a consecuencia de esto, los podemos encontrar en cantidades, ¿sí? En diferentes cantidades. En este caso, vienen pegaditas de las proteínas, ¿sí? Por eso vamos a ver esta diapositiva de acá. ¿Qué son las proteínas? ¿Qué son las proteínas, chicos? ¿Han escuchado hablar de las proteínas? No sé, ¿quién va al gym? ¿O alguien ha ido al gym y ha escuchado que sí, que hay que comer proteínas para que nos hagan los músculos por acá, para tener el abdomen así? ¿Qué nos han recomendado comer en este caso para obtener esa masa muscular? ¿Qué nos dicen? Más que todo los hombres. Huevos, carne, pollo. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué son las proteínas? Son biomoléculas orgánicas más abundantes, perdón, en las células, ¿sí? Entonces, todas estas proteínas contienen carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. ¿Ya?
Aquí nosotros ya nos encontramos con los ácidos nucleicos. Hace rato yo les preguntaba a ustedes qué entienden o qué se les viene a la mente cuando escuchan los ácidos nucleicos. Por ahí me decían las frutas. ¿En dónde más encontramos estos? ¿O alguien sabe cuántos tipos de ácidos conocemos? ¿Han escuchado? O sea, yo he escuchado, pero en el ADN. Ya, muy De bien. todos tenemos un ADN, las frutas, los animales, los seres humanos, todo tiene un ADN. Y allí se encuentra en cierta cantidad de cada ADN. Ya, muy bien. ¿Qué será este famoso ADN? ¿Mm? ¿Qué será este famoso ADN? Nuestra configuración genética. Ya que serán los caracteres hereditarios que los padres transmiten a los hijos, ¿sí? Y de esto nosotros conocemos por lo general dos tipos de ácidos nucleicos, que uno es el ADN, que ya lo mencionó la compañera, y otro es el ARN, ¿sí? Por favor, ¿alguien me ayuda leyendo la definición de ácidos? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Definición. Los ácidos nucleicos son macromoléculas localizadas en el núcleo de las moléculas que se contiene la información genética. Existe dos tipos de ácidos nucleicos. DNA mantiene y transmite la información de las células necesitan para sobrevivir y crear descendencia. RNA lee los genes del ADN y hace una copia de los mismos. También puede funcionar como una molécula hereditaria almacenando la información. Ya, muy bien, perfecto. Muchas gracias, José. Entonces, tenemos un poquito más claro sobre qué son estos ácidos, ¿sí? Y en este caso hablábamos de los dos tipos, ¿verdad? Uno es el ADN y otro es ARN, que prácticamente es el encargado de transmitir, de llevar la información en nuestra vida diaria. ¿En dónde han escuchado ustedes hablar del famoso ADN? ¿Han escuchado ustedes cuando la mamita le demanda al papito? ¿Qué le exigen por lo general los papitos? El examen de ADN. Ah, perfecto. Entonces, ¿para qué será ese examen? Simple y sencillo. Para saber Para si verificar. tenemos código genético. Perfecto, muy bien. Chicos, no sé qué pasó aquí. Sí, ahí, un ratito. ¿Ustedes pueden seguir viendo la diapositiva? Sí, sí se Acá ve. me pasó algo. Ya, muy bien, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, en esas pequeñas circunstancias, tenemos ya un ejemplo en la vida diaria, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar de qué son las vitaminas. Alguien decía por ahí que las encontramos en las frutas. Por lo general hablamos de la famosa vitamina C, que ahora en este tiempo de pandemia, pues realmente todos hemos acudido al consumo de naranja, limón, ¿verdad? Entonces vamos a leer la definición de las vitaminas. Vamos a ver. Alguien que no me ha participado. Blanca Bravo. Ayúdame por favor con la lectura del texto, ¿ya? No. Nelly Zambrano. Sí, profe. Vamos, adelante Nelly. Las vitaminas son sustancias químicas no sintetizables por el organismo presentes en pequeñas cantidades en los alimentos y son indispensables para la vida, la salud, la actividad física y cotidiana. Ya, muy bien. Entonces, como podemos ver, siempre en nuestro organismo tenemos que nutrirlo, en este caso con las vitaminas. Una alimentación sana, saludable y balanceada va a hacer que nuestro organismo trabaje de mejor manera, ¿sí? ¿Quién me dice en qué horarios es recomendable consumir las frutas?
muchas veces consumimos este tipo de frutas en horarios no adecuados, ¿verdad? Por ejemplo, ¿será recomendable que yo ahorita del hambre que tengo voy y me como unos 2 bananos? No, ¿verdad? Entonces, para consumir estas frutas hay unos horarios específicos, ¿sí? Entonces, lo más recomendable que yo puedo hacer es los frutos que tienen azúcar, glucosa, los debo consumir en horas de la mañana. ¿Para qué? Para que me dé energía todo el día, ¿sí? Listo, chicos. Me gustaría seguirles compartiendo más. ¿Alguna pregunta hasta aquí respecto al tema? ¿Les pareció interesante? ¿Quedó alguna duda? Muy, muy interesante. Y está claro todo. Ya, muy bien. Me gusta, si de pronto hay alguna recomendación, me lo pueden hacer porque como les mencionaba, estoy en un proceso de mejoramiento y quiero hacerle lo más detallado, lo más específico para ustedes y que también se puedan quedar con algo que les sirva en su vida diaria. Sí, de mi parte les agradezco mucho y nos vamos ahorita a las partes de las preguntas de la clase en vivo. Ya. Listo, vamos a comenzar intento y las preguntas de la clase en vivo son las siguientes. Dice, los disacáridos son glúcidos formados por 2 moléculas de monosacáridos y por tanto al hidrolizarse producen 2 monosacáridos libres. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Ya, muy bien, perfecto. Ahora dice, pueden agruparse en 6 grandes tipos: glúcidos, lípidos, aminoácidos, proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos. ¿Cuáles serán estos? ¿Las biomoléculas orgánicas, las biomoléculas inorgánicas o los bioelementos? Biomoléculas orgánicas. Perfecto, sobre lo que hablamos el día de hoy. Vamos a terminar el intento. No se olviden hacer estos pasos, enviar todo y terminamos. ¿Sí? Confirmamos 3 veces. Entonces ya pueden apreciar ustedes la nota. Hemos sacado un excelente 10. ¿Ya? Listo. Entonces, no sé si es que ya pudieron ver las respuestas. Está todo claro. Ahí tienen las 2 selecciones. ¿Sí? Ya, muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? Lo podemos hacer en estos minutitos que tenemos todavía. O algo que querramos compartir, algún consejo que quisieran compartir con los demás. Algo que les haya llamado más la atención en la clase. Están muy calladitos, ¿qué les pasa? Les causa miedo. Me preocupan que estén así, sinceramente. ¿Qué les pasa? Como para tener una duda, es bastante clara la clase, no, por mi lado no tengo dudas. Exactamente, o sea, estuvo súper claro y se entendió muy bien, muy bien. Se Gracias, despegó chicos. muchas dudas también. Muchas gracias. Cualquier cosa pregúntenme, por favor, porque como comentaba con los compañeros de ayer, les decía que el objetivo mío no es venir y hablar, sino que también ustedes interactúen, porque de esa manera ustedes generan confianza hacia el docente y nosotros también nos sentimos con toda la confianza de despejar cualquier inquietud que ustedes tengan. Entonces, señores estudiantes, y si ya no tienen inquietudes, pues damos por finalizada la clase. Espero que les haya gustado y que también me sigan acompañando en una próxima clase. ¿Sí? Claro que sí. De acuerdo, Inge, muchas gracias. Bueno, un gusto, hasta luego, un abrazo. Bueno, Luisa.